Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. En el Antiguo Testamento, el libro segundo de Crónicas. Puede ir abriendo el libro si ya llegó. En el capítulo 20 hay una historia aquí que Dios permite que sucedan cosas para que nosotros tomemos nota, para que nosotros apuntemos, para que nosotros veamos como ejemplo. Así dice el Nuevo Testamento. Las cosas que sucedieron antes para nuestra enseñanza se escribieron para que aprendamos a no depender de nosotros y no depender de Dios en todo tiempo. Y esta es una razón más o un ejemplo más que nos pone Dios para que aprendamos qué hay que hacer en situaciones complicadas, cómo enfrentar los problemas, porque todos nosotros tenemos problemas en algún momento de la vida. Unos son más grandes y otros van a ser más pequeños. Pero el asunto, porque ni siquiera Dios, ni siquiera la Biblia nos garantiza en ninguna parte de que no vayamos a tener problemas. Siempre los va a haber, siempre van a existir. Algunos vienen porque vienen, otros nosotros mismos los propiciamos, nosotros mismos nos metemos en enredos y en problemas, pero aún en esos también tenemos la gran posibilidad de lo que dice Dios que podemos hacer. Y este es un pasaje que nos ilustra de una forma muy clara lo que Dios quiere que aprendamos de cómo se enfrentan los problemas. Vamos a leerlo, capítulo 20, versículo 1, segundo de Crónicas. Dice la Biblia: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, marcharon contra Josafat para atacarlo. Voy a explicar aquí, por si alguno no conoce los términos o la forma bíblica de expresarse cuando habla de los hijos de Moab y de Amón. No es que había un señor que se llamaba Moab y otro que se llamaba Amón, y los hijos, que eran 3 o 4, vinieron a atacar aquí a Josafat. No, está hablando de pueblos. Los descendientes de Moab y los descendientes de Amón, y otros como los amonitas, es un pueblo, otro más, se juntaron y marcharon contra Josafat. ¿Quién es Josafat? El rey de Judá aquí. Pero no es que llegaron contra el rey nada más, no, está hablando de que se juntaron, menciona a Josafat porque es el rey, pero vienen contra todo el pueblo de Judá, eso por si acaso. Y dice el versículo 2, y fueron algunos a darle aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Ya están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Bueno, vean ustedes, siempre hay un mensajero de malas noticias, y aquí acabamos de verlo. Llegaron algunos, pero no solo llegaron a dar esta mala noticia, viene una gran multitud, sino vienen también a poner al tanto para que también esta gente, este rey Josafat y todo su pueblo, vean a ver qué hacen, porque la cosa se está poniendo complicada, se está poniendo difícil. En el Antiguo Testamento o en la Antigüedad se ponían de acuerdo varios pueblos para conquistar otros. Y esto es lo que está pasando aquí, pueblos enemigos de Dios, como Moab, Amón, los amonitas,
vienen contra ellos y vienen cerca. Eso de que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi, es que vienen ahí nomás. O sea, ya los vio alguien desde una montaña, vienen ahí cerca. O algún espía los vio por allá, de los que tienen esos pueblos, y lo vieron que venía un gran ejército contra ellos. Y entonces vienen a donde está Josafat a ponerlo al tanto de lo que está pasando. Porque viene contra ellos un gran problema. ¿Sí o no? Un gran problema. ¿Cómo hacer para contrarrestar esto? Mire lo que dice el versículo 3. Josafat tuvo miedo. De aquí en adelante voy a leer de corrido hasta el final del pasaje. Josafat tuvo miedo. Ay, mamá, ¿cómo? Bueno, Josafat tuvo miedo y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Se congregaron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también los de las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no expulsaste tú a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de tu amigo Abraham para siempre? Ellos la han habitado y han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viene sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Clamaremos a ti a causa de nuestras tribulaciones, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, aquí están los hijos de Amón y de Moab, y los de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasara Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartara de ellos y no los destruyera. Ahora ellos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oíd todo Judá y vosotros habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de la multitud, de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. Mirad, ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No tendréis que pelear vosotros en esta ocasión. Apostaos y quedaos quietos. Veréis cómo la salvación de Jehová vendrá sobre ellos. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y también todo Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron ante Jehová para adorar a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar con gran clamor a Jehová, el Dios de Israel. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Después de consultar con el pueblo, puso algunos que, vestidos de ornamentos sagrados, cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los hijos de los montes de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando acabaron con los del monte Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego vino Judá a la torre del desierto, miraron a la multitud, pero solo vieron cadáveres tendidos en la tierra, pues ninguno había escapado. Josafat y su pueblo fueron a despojarlos y hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Estuvieron 3 días recogiendo el botín, porque era abundante. Al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, y allí bendijeron a Jehová. Por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca hasta el día de hoy. Después, todos los hombres de Judá y de Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había colmado de gozo y librándolos de sus enemigos. Y entraron en Jerusalén en la casa de Jehová con salterios, con arpas y con trompetas. Cuando supieron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, el terror de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Es natural que hayan problemas. Jesús mismo dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Es que así es el asunto. Cuando le dejamos las cosas al Señor, Él pelea por nosotros. Él es el que vence. Él es el que va adelante. A veces son por culpa nuestra esos problemas. A veces los problemas vienen, incluso hay problemas de los demás que nos afectan a nosotros, que tal vez no tengan que ver directamente con nosotros, pero nosotros pues salimos afectados de alguna forma, problemas en los familiares, etcétera, cosas complicadas y difíciles. El problema o los problemas siempre van a estar. El asunto es cómo los enfrento yo. Ese es el problema, que no sabemos cómo enfrentar el problema. Pero aquí en este pasaje hay unas claves muy específicas que no tienen nada de raro ni de extraño, que no tienen nada de otro mundo, para decirlo mejor en estos términos. No tienen nada del otro mundo que nosotros no podamos hacer y tomar en cuenta para cuando venga el problema, poder enfrentarlo como Dios quiere que lo enfrentemos. Bueno, dependiendo del problema o de la magnitud de ese problema, nos produce diferentes emociones, también nos produce incertidumbre, trae en nosotros ansiedad, y ya vimos nosotros, por ejemplo, todo lo que pasamos hace poco tiempo atrás con el asunto del COVID, el asunto de la pandemia y todas estas cosas. Yo creo que el que no aprendió en medio de esta pandemia principios divinos, principios de Dios sobre cómo enfrentar los problemas, yo creo que ya no aprendió nada. Estaba en otra sintonía, estaba en la luna y estaba en otro planeta, porque fue una gran oportunidad de parte de Dios para que nosotros aprendiéramos cómo enfrentar los problemas. Aquí lo primero que vemos que hace Josafat es que, bueno, empiezo en el versículo 3, dice que tuvo miedo, oiga. Él es un rey, tiene ejército, conoce a Dios y aún así tuvo miedo. Porque el miedo o tener temor no es malo, no es prohibido tener miedo. El problema es permanecer en ese miedo o dejar que ese miedo nos domine o dejar que ese miedo nos derrote. Porque cuando viene el temor, porque nos dieron una mala noticia, necesitamos ver qué hacemos. Sí, hay temor a una operación, temor a morir, es lo primero que puede tener una persona cuando le dicen que tiene una enfermedad incurable o una enfermedad que no se cura así nomás. Lo primero es tener temor, tener miedo. En este caso, Josafat, claro, se atemoriza porque viene tanta gente, guerreros contra ellos, que la verdad
no tienen cómo enfrentarlo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Lo primero que dice ahí en ese versículo 3 es que se humilló su rostro, humilló su rostro. ¿Qué es eso? Reconoció que no podía solo, reconoció que estaba limitado y que solo no podía. Vean, vamos apuntando, porque es que a veces hacemos las cosas al revés. Yo creo que aquí hay un orden de cómo se hacen las cosas. Y si usted puede tenerlo apuntado por ahí cerquita, en su casa, téngalo, porque lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. ¿Cómo nos humillamos? Nos postramos delante del Señor, reconociendo que no tenemos las fuerzas, que no somos capaces, de que dependemos solo de Él. Él, dice ahí, se humilló su rostro para consultar a Jehová, porque Dios es el que tiene la respuesta, porque a Dios es al que hay que llevarle todos nuestros problemas, al primero. No agarrar el teléfono y al primero que hay que llevarle los problemas es a la mamá, o al papá, o a la abuela, o al abuelo, o al tío, o al abogado, o al médico. No, al primero que hay que llevarle todas las cosas es a Dios. Por eso me gusta, esta es la segunda cosa. Primero se humilló, luego consultó a Dios. Antes de tratar de resolverlo por sí mismo, lo primero buscó a Dios. ¿Es pérdida de tiempo? No es pérdida de tiempo. Lo primero que hay que hacer, pérdida de tiempo, salir en carrera a buscar, a ver quién nos ayuda. Ahí sí, porque alguno puede decir, no, es que no quiero perder más tiempo. Hay que irse inmediatamente para el abogado, hay que irse inmediatamente para, qué sé yo, para el médico, para la farmacia, no sé, para donde sea. Porque si no vamos a perder tiempo. Hay que empezar de una vez, llamemos al doctor, hay que hacer exámenes, inmediatamente. Lo que hay que hacer inmediatamente es humillarse, doblar rodillas y consultar a Dios. Y llevarle el asunto a Dios, eso es, llevarle el problema al Señor. Aquí yo creo que el orden de los factores sí altera el producto. Porque si no, luego sí vamos a estar perdiendo el tiempo. Hay otra parte muy linda, está ahí más adelantito, porque dice que humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y dice que se congregaron, el versículo 4, los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vea qué lindo, me gusta lo que dice en el versículo 13, mire lo que dice el 13, todo Judá estaba en pie delante de Jehová, los hombres nada más, no, vea lo que dice el versículo 13, estaba solo el pastor y la esposa del pastor, los líderes de la iglesia, no, todos estaban congregados con sus niños, sus mujeres y sus hijos, todos estaban ahí congregados. Familias, ¿qué hace usted? Usted le ha enseñado a sus hijos que cuando hay un problema, hay una complicación, lo primero que hay que hacer es agarrarnos de la mano, ponernos de rodillas, todos en la casa, porque este es asunto de todos, y enseñarles a los niños desde pequeños que cuando hay una cosa difícil, que cuando hay una situación que se nos sale de las manos, o aunque no se nos salga de las manos, lo primero que hay que hacer es enseñarles que al primero que hay que llevarle las cosas es al Señor. Y por supuesto, dice aquí que se congregaron. Hay gente que tiene problemas y deja de congregarse. Nos congregamos para eso, porque entre todos llevamos la carga, porque entre todos podemos apoyarnos, porque entre todos nos podemos consolar, porque entonces aquí hay una vez más nos está enseñando la Biblia a que no dejemos de congregarnos, porque si no nos vamos a quedar solos. ¿Qué vamos a hacer cuando estemos solos, sin congregarnos? ¿A quién le vamos a decir que ore? Aquí hay un profeta que en medio de la asamblea donde están reunidos, a ese profeta le habla a Dios y ese profeta comunica las palabras de Dios. Y ellos toman fuerza y confianza en lo que Dios les dijo. Y para eso nos congregamos.
porque siempre hay alguien. Si no es el pastor que predica aquí lo que usted necesita escuchar, tal vez un hermano ahí en la entrada le da la palabra que usted necesita escuchar cuando entre o cuando salga. O en medio de la alabanza, Dios le habla porque esa alabanza tiene que ver con lo que usted está pasando. ¿Qué sé yo cuando estamos adorando al Señor, cuando estamos orando los unos por los otros? Pero los niños son importantísimos porque ellos van para grandes. Hay que enseñarles que los problemas se les llevan al Señor. Eso es lo que dice el punto número 4. Le llevaron el problema a Dios. A Dios. Dijo el versículo 5, entonces Josafat, puesto en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y dominas sobre todos los reinos? Le llevaron todo a Dios, dice el versículo 7, Dios nuestro. A él le llevaron el asunto, clamaron, levantaron su voz. Aquí hay signos de admiración, o sea, es un clamor a Dios. Es una oración intensa que se le lleva al Señor. Usted tiene que aprender a hacer esas oraciones. No espere estar tocando fondo para aprender una oración, hacer una oración así. La oración que sale desde adentro, porque usted tiene que aprender a hacer esas oraciones por usted, pero también tiene que aprender a hacer esas oraciones por el prójimo, llevando la carga de esa persona. Hay ejemplos en la Biblia de personas que llevaron la carga como si fuera de ellos. ¿Se acuerdan aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico, lo metieron por el techo de la casa de Pedro, aparentemente? 4 hombres que se pusieron de acuerdo, porque el paralítico aparentemente estaba como parapléjico, no podía ni moverse, incluso no podía seguro ni hablar. ¿Y cómo iba a agarrar la camilla? No, estaba impedido, lo metieron por el techo. Ellos llevaron la carga de su amigo y por ellos Jesús hizo el milagro. La Biblia lo dice claramente. Viendo la fe de ellos, dijo Jesús. Como viendo la fe de aquella mujer sirofenicia que llevó la carga de que su hija estaba endemoniada. Fue a clamar como si fuera para ella. Como viendo aquel centurión romano que llevó la carga como si su siervo fuera él mismo. Así se intercede a Dios y clamar por otra persona. Eso, Dios lo toma en cuenta. 1 Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta de este versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él sabe. Aquí vemos a un pueblo ansioso, a un rey que está ansioso, no sabe qué hacer. Y lo primero que piensa es en el Señor. Congreguémonos, vamos a clamar a Dios, no hay otra cosa que hacer. Solo algo sobrenatural nos puede ayudar. Naturalmente no podemos. El punto 5 que encuentro yo aquí es que confió y confesó y reconoció el dominio y el poder de Dios. Cuando vienen y reconocen: Señor, tú estás en los cielos, tú eres todopoderoso, Señor. No hay nadie que se pueda enfrentar contra ti, Señor. No hay nadie que te resista, Dios. Todo lo has hecho tú. Cuando se reconocen esos atributos delante de Dios, entonces la cosa va bien, porque ya estoy diciendo, no soy yo. Y también recordó al Señor las promesas de Él y confió en ellas. En ese pasaje lo pueden ver. Menciona versículos bíblicos. Y no es que porque mencione versículos bíblicos es que van a pasar. No es por repetirlos. Es porque usted le está recordando a Dios lo que Él mismo dijo en su palabra. Y hay muchos ejemplos así en la Biblia. Y es bueno hacerlo cuando usted lo hace con respeto a Dios. Señor, tu palabra dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, tu palabra dice que aunque yo esté pasando por valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo, Señor. Tú me alentarás, tú me sostendrás con tu vara, con tu cayado, Señor. Eso, decirle al Señor esas palabras que están escritas, que quedaron ahí, eso toca el corazón de Dios.
Jesús orando mencionó cosas que estaban en la Biblia ya escritas también. Es recordarle a Dios que es que Dios no se acuerda. No, pero es que Dios ve que cuando usted habla la palabra es que usted tiene fe en esa palabra. Y así oramos. No hay nada más lindo que orar con la palabra. Por supuesto, usted necesita leer la Biblia y conocer los versículos bíblicos para que cuando usted esté orando el Espíritu Santo le saque de aquí y de aquí, de la mente y del corazón, esos pasajes, porque la palabra es la espada de dos filos que puede hacer cosas maravillosas. Este Josafat reconoció que es Dios quien juzga nuestras causas. Mire lo que dice ahí en el versículo. Él dice, no nos juzgarás tú, Señor. El versículo 12, Dios nuestro, no los juzgarás tú, pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar esta multitud. ¿Recuerdan la parábola aquella que contó Jesús acerca de la viuda que acudió a un juez injusto? Y aún ese juez injusto, porque ella clamó a él varias veces, le hizo justicia. ¿Cuánto más, dice Jesús, no hará justicia nuestro Padre a sus hijos que claman a él noche y día? Clamemos por justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, reconocer que Él es el que juzga a Él. No lo hagamos nosotros. Usted no tiene que juzgar nada. La venganza es del Señor. Dejémosle todo a Él. Entreguémosle todo a Él. Él hará la obra. Haga lo que a usted le toca hacer. Haga lo normal, haga lo natural, pero deje lo sobrenatural a Dios. Reconoció su falta de fuerza. ¿Ve lo que dice el versículo 12? Nosotros no tenemos fuerza. Creo que es que Dios a veces tiene que llevarnos hasta ese límite, porque somos a veces muy gallitos y nos creemos muy capaces, incluso no solo porque tengamos alguna fuerza física o confiemos en nuestros títulos o en nuestras amistades o confiemos en qué sé yo, que sabemos mucho del asunto, sino que también a veces como cristianos nos creemos muy espiritualoides, que estamos muy por arriba de todos y que somos más santos o que sabemos más de la Biblia o qué sé yo. Cualquiera que sea nuestra situación, lo mejor es que tenemos que decirle al Señor es, Señor, no tengo las fuerzas. Señor, la palabra de Dios dice que cuando somos débiles, entonces en Él somos fuertes. Ahí es donde Dios puede enviarnos su fuerza, que es la que necesitamos. Confesó que no sabían qué hacer. Es que eso es lo que me gusta de este pasaje, porque se parece tanto Josafat a nosotros. No estamos hablando aquí de qué sé yo, Elías, que hizo una oración y descendió fuego del cielo. No, eso es como, no sé, tal vez nos pone un límite, porque cualquiera puede decir, bueno, es que era un profeta de Dios. No, Josafat era un rey, pero que tenía una condición humana como cualquiera de nosotros. Aunque también de Elías se dice en la Biblia que así era, en Santiago. Él dice, no tenemos fuerza y no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces usted no ha sabido qué hacer? O solo a mí me ha pasado. No sé qué hacer. O sea, ya el problema, cuando no sabemos qué hacer, ¿sabe por qué es? Porque ya lo hemos hecho todo. Pero este señor se ahorró eso, de querer hacerlo todo. Por eso es que les digo que aquí el orden de los factores sí altera el producto. Y es muy importante seguir este alineamiento que está aquí en este pasaje, porque lo dejó Dios aquí en código para que nosotros sepamos si somos un poquitito vivos y espiritualmente vivos. Hagamos lo que hizo Él, reconocer nuestra necesidad y que no tenemos fuerza y que no sabemos qué hacer. ¿Es malo decirle a Dios, Señor, no sé qué hacer? ¿Es malo? No, es bueno. Aquí lo está enseñando la Biblia. ¿Es malo decirle a Dios que no tengo fuerza? No es malo, es bueno, porque entonces Él es el que va a ir delante de nosotros con sus fuerzas. Confesó que no sabían qué hacer y entonces Dios pudo hablarles a través del profeta que está aquí y les dijo, bueno, porque hicieron esto, ahora me dejaron a mí.
el espacio para hacer lo sobrenatural. Hoy no van a tener que luchar ustedes. Déjenme a mí. Y ellos entendieron que la victoria es del Señor. El versículo 22 dice que cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, después de que el profeta ya les había dicho, no teman, etcétera, todos, ellos siguieron obedientes. Cualquiera hubiera dicho, ¿cómo es eso? Alabando y con ornamentos y con, ¿cómo se llama? Vestidos ahí como los levitas se vestían. Dice el versículo 21, después de consultar el pueblo, puso a algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaran y alabaran a Jehová mientras salía la gente armada y le dijeran, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Lo que nos está queriendo decir aquí la Biblia es que en medio de todas estas cosas, usted alabe a Dios y dígale a Él, Señor, te alabo porque para siempre es tu misericordia. Aunque usted no la esté viendo así y no la esté palpando todavía, alabe a Dios. Lo mejor es alabar a Dios en medio de la prueba. Lo mejor es, como dice Pedro, no se extrañen cuando estén en la hora de la prueba, porque su fe está siendo fortalecida, está siendo probada, para que cuando venga Cristo los halle en alabanza, gloria y honra cuando aparezca. Dios quiere que aún en medio de lo más difícil nos halle alabándolo y exaltándolo. Eso desea Dios de nosotros. Y ya vieron la victoria que hizo el Señor aquí. Esto no es un cuento, hermanos. Esto es bíblico. Esto está en la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo he experimentado cosas como esta. Que los enemigos, los que han venido en contra de uno, al final terminan matándose entre ellos y Dios confundiéndolos a ellos, y que al final usted nada más recoja el botín, porque Dios hizo la obra y Dios peleó la guerra a favor nuestro. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer, dejarle la batalla al Señor. Mientras Dios está peleando la batalla, ¿qué estoy haciendo yo? De rodillas, clamando, exaltándolo y diciendo, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Es difícil de entender un pasaje como este, díganme ustedes. No, ¿verdad que no? No hay que ser muy espiritual para entender lo que Dios quiere que veamos aquí, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué a veces nos cargamos tanto? ¿Por qué a veces agarramos el problema y nos lo echamos primero nosotros encima? Y ahí sí es cierto que se pone problemática la cosa. Y al final acudimos a Dios cuando ya embarrialamos la cancha, cuando ya la cancha la dejamos. Entonces ahí sí es cierto que se pone un poco complicado, porque entonces ya se alarga el tiempo, porque hay que arreglar primero, Dios tiene que arreglar primero las cosas que hicimos mal, porque empezamos de atrás para adelante. Alabemos al Señor y tomemos esto, creo que es una guía, no hay nada complicado en esta guía, y seamos como este hombre, el rey Josafat. Dios hizo un gran milagro, una gran obra y derrotó a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de nosotros? No piense solo en el diablo, piense en cualquier otra cosa que lo pueda tentar a usted o que le pueda venir a quitar o robar la paz. No sé, puede ser una pérdida de un trabajo, una amenaza de despido, una amenaza de... porque están diciendo, están recortando puestos ahí en el trabajo. Y más de uno se pone a temblar cuando le dicen eso. Y empiezan a ver a quién buscan y qué pata encuentran para que no les corten el trabajo, no les quiten aquel trabajo. Pero lo primero que hay que hacer es ¿qué? Ir a meterse con Dios. Los cristianos tenemos estos recursos que no tienen otras personas. En estos días escuché o leí, no sé, ahí en las redes sociales, o algo que me llegó, de una persona impía que dijo, mientras les estaban hablando de Cristo, le dijeron,
que siempre van a haber problemas. Y entonces esa persona dijo, pero entonces si aún yo creyendo en Cristo voy a tener problemas, entonces ¿para qué voy a creer en Cristo? Dijo esa persona. ¿Qué gano yo creyendo en Cristo si siempre hay problemas? Porque esa es la mentalidad de la gente, creer que cuando viene a Cristo se le van a acabar los problemas. Y entonces la persona que le estaba hablando de Cristo le dijo, sí, van a haber problemas, pero vamos a tener la fortaleza del Señor para enfrentar esos problemas. Sí, van a haber problemas, pero vamos a tener la compañía del Señor para que camine al lado nuestro en medio de los problemas. Sí, van a haber situaciones difíciles, pero vamos a tener el consuelo del Señor en medio de las pérdidas o en medio de cualquier situación. Ahí va a estar el Señor con nosotros. Esa es la gran diferencia. Yo no sé qué harán las personas que no tienen a Cristo cuando vienen momentos tan difíciles como la pérdida de un ser querido, como la pérdida de un ser amado, y ojalá de repente, cuando nos dan una mala noticia de una enfermedad o alguna cosa así. Yo no sé cómo hacen, pero nosotros tenemos a nuestro Consolador, que es el Señor, y Él nos ayuda en todas nuestras tribulaciones. ¿No lo dice así la Biblia? En todas nuestras tribulaciones, ahí está Él, para ayudarnos. Así que usted no predique un evangelio falso que dice que cuando usted viene a Cristo, sus problemas se le acaban. Y también no crea ese otro evangelio que algunos predican, que dice que cuando usted viene a Cristo, se le van a aumentar los problemas. Eso no está en la Biblia tampoco. Eso no está en la Biblia. Lo que pasa es que el mundo no nos quiere porque somos cristianos, porque somos creyentes. El diablo tampoco. ¿Qué nos llama a hacer el Señor? Que seamos valientes y sigamos adelante. Lo que pasa es que ahora usted tiene una razón de caminar, una razón de ser, pero Dios está con nosotros. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las dificultades. Él es nuestra torre fuerte, el lugar de refugio donde podamos acudir. Ahí estará siempre el Señor con nosotros. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer que tenemos miedo, reconocer que no tenemos fuerza, reconocer que hay una multitud tan grande que viene contra nosotros que no sabemos qué hacer, reconocer los atributos y la grandeza de Dios, congregarnos, decirle a otras personas, ayúdeme, necesito que usted ore conmigo porque necesito que alguien me sostenga también, y seguir adelante entendiéndole al Señor. Y en medio de todo eso, empezar a declarar victoria, alabándolo a Él y exaltándolo a Él aún en medio de las dificultades.